Voy a saludar a esta hora aquí en el Centro Internacional de Noticias. Me acompaña el sacerdote jesuita Alberto Parra, además es doctor en teología por la Universidad de Estrasburgo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por atender la invitación. Muchas gracias. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer. Un mensaje muy cristiano, el del Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia. Voy a comenzar por el primer día, cuando llegó a la sede de la Nunciatura Apostólica, proveniente del aeropuerto de Catán, a donde llegó para descansar, pasar esa primera noche, un viaje muy largo. El Papa Francisco tuvo allí una cercanía, un encuentro con jóvenes exhabitantes de calle, personas que habían estado en las drogas, que están en proceso de reconciliación con la fe. Y Francisco le decía, no pierdan la fe, no pierdan la sonrisa, no dejen que los engañe. Su visión, su análisis de lo que ha sido el mensaje de Francisco en esta visita a Colombia. Pues comenzando por la generosidad que ha tenido realmente el Papa para visitar solamente este país y de una forma suficientemente larga. Una diferencia que no ha tenido hasta ahora con ningún otro país. Y poder realmente visitar y recorrer la Bogotá sabanera, la Villavicencio llanero, la Medellín montañero y mañana la preciosa ciudad de Cartagena marítima, que realmente ya muestra la generosidad también de meterse no solamente en la ciudad Bogotá, sino también en todo el país, en la Colombia profunda, incluso yendo hasta el llano, que es la cabeza de toda la Amazonía. Primero que todo, esa forma de querer visitar y qué quería visitar. No pudo visitar, claro, el Chocó, que hubiera sido su fervor primero, porque él quiere estar presente como Cristo Señor entre lo marginado, entre aquello que menos cuenta, en aquello que normalmente es como desplazado, como secundarizado. No pudo entonces estar allí, pero realmente ha sido un recorrer un Papa por los caminos de Colombia de una forma realmente muy completa para conocer toda la región Colombia. Un Papa que realmente ha investigado y ha conocido realmente la situación del país. Sus discursos son unos discursos hechos frente a la realidad, en cuanto que la realidad es primero que la palabra, como él mismo lo enseña. La palabra tiene el peligro de ser una palabrería. Cuando la palabra se construye sobre la realidad, es para iluminar la realidad y para declarar la realidad. Entonces es un Papa que realmente lo que ha hecho es poner ante nuestros propios ojos nuestra propia realidad y hacer desde ahí una lectura de fe, una lectura evangélica, una lectura social y política y económica, porque es claro que el Evangelio del Señor Jesús, que es lo que se transmite, no es simplemente un contenido religioso de cosas importantes, pero que no tocan la realidad real. La estructura de la encarnación del Verbo es que el Señor asume realmente toda la condición humana, toda la realidad humana, y entonces toda la realidad personal y social y política y económica y religiosa. Por eso, claro, pensar que el Papa viene únicamente con un discurso religioso, pero que no tiene unas enormes connotaciones sociales y políticas y económicas, sería mal comprender no solamente al Papa, sino el Evangelio de Cristo. Que nosotros el Evangelio pues nos sirve un poco para las cosas religiosas y que se diga el Evangelio en la Eucaristía, en la misa, pero el asunto del Evangelio público, del Evangelio que realmente... El concentrado que quizás está en la homilía, cuando el Papa reflexiona como tal. Sin duda, esa reflexión del Papa que se refiere siempre al Evangelio, porque nunca la homilía es para reemplazar al Evangelio, sino para comentar el Evangelio, ¿no? Lo que el Papa ha mostrado es exactamente eso, los contenidos fundamentales del Evangelio. No se trata de un líder social, de un líder político, sino de un líder de la Santa Iglesia Católica que anuncia el Evangelio y que vive del Evangelio, pero tratando de hacer ver la cabida total que tiene el Evangelio en toda la estructura humana
económica, social y política. Padre, ayer en Villavicencio veíamos al Papa Francisco y lo escuchábamos también decir en esta reunión con víctimas del conflicto armado, hablar sobre la necesidad de reconocerse las partes, pero también haciendo un llamado de atención a que sean reparadas las víctimas, a que se conozca la verdad, pero llamando también a la unidad, a dejar atrás el dolor de parte y parte de las partes del conflicto armado en Colombia. ¿Le hacía falta este mensaje a Colombia? Le hacía falta extraordinariamente, porque nuevamente quiero quedarme en la idea que había ya planteado. Se piensa que el Evangelio tiene que ver únicamente con la dimensión religiosa de la persona y no con su dimensión social y con su dimensión política. Es muy interesante que el plano que generalmente el Papa maneja, sobre todo en las homilías, es, primero que todo, el país. Y decir, un país bello, un país de 2 mares, un país de 500 ríos, un país de 2 cordilleras, un país de todas las frutas, un país de una diversidad, biodiversidad como ninguno, tal vez en América ciertamente. Esta es la primera declaración, un papa que quiere hablar de un país que está ahí, un país que es territorio, un país que es nación. El segundo momento, el asunto de la nación. La nación son las gentes que la habitan. Y cantar las alabanzas de esa nación como una gente honrada, una gente buena, una gente culta, una gente fundamentalmente católica, fundamentalmente religiosa, con una serie de riquezas de tradición, de riquezas históricas. Y el tercer momento, que es tal vez el momento más complicado, el asunto de nuestra convivencia, ya no como país o como nación, sino como sociedad. El problema del vivir en sociedad, que normalmente en toda vida en sociedad, no solamente aquí, sino en todas partes, aparece el problema de la explotación económica de unos por otros, que quieren aprovecharse realmente de lo que es de todos en favor propio, en favor egoísta. Segundo, la dominación de carácter política, cuando la idea de uno es la que vale y no cuenta realmente la idea total de los que estamos en la barca total, los que navegamos en la sociedad completa. Y tercero, pues la subyugación cultural, cuando no se admite que sea la cultura guambiana o la cultura paez o la cultura motilona, sino la cultura central, la cultura dominante. Esos son los elementos que afloran en toda sociedad, para los cuales claro está que el Evangelio tiene una respuesta, tiene una iluminación. El Evangelio es un texto que ilumina los contextos de vida y los contextos de situación a los cuales el Papa quiere aplicar el Evangelio y mostrar cómo se ilumina desde el Evangelio lo que pasa. El asunto que viene el Papa, claro, no a resolver, sino precisamente a iluminar desde el Evangelio, son nuestras décadas impresionantes de violencia y de masacre y de víctimas y de llanto y de dolor, propiciado obviamente por la forma en que hemos vivido 50 años, con una guerrilla armada, con unos grupos combatientes, que realmente es una violencia, que no es la primera violencia, es tal vez la segunda violencia, porque antes de esta violencia nosotros tuvimos toda la violencia la violencia política, partidista, la violencia política, de la cual precisamente es mártir uno de los beatos canonizados ayer, una violencia partidista. Monseñor Jaramillo es el líder, el mártir de la violencia actual, de esa que ahora queremos terminar. Padre, le entiendo que la visita del Papa Francisco, su mensaje, sus discursos, su querer venir a Colombia ha servido como de bálsamo regenerador para una sociedad como él la describe, para un territorio como usted bien lo describía, pero que necesitaba esa palabra que empujara nuevamente a los colombianos a la fe. Sin duda alguna. Oye, no porque el Evangelio, que es el que el Papa predica, no porque el Evangelio se anuncia ahora por vez primera con el Papa, porque ciertamente toda la labor de la Iglesia en Colombia es una labor de iluminar nuestra realidad y de apelar hacia el Evangelio, pero para mostrar dónde están las fallas sociales de una convivencia que no es fácil en la República. Ahora, que lo diga el Papa, claro que tiene un valor especial, que el Papa conozca a profundidad todo esto que él conoce y todo esto que él propone,
y que sea precisamente un hombre de la talla moral, de la talla intelectual y de la talla espiritual, de este hombre realmente providencial con que hoy cuenta la Iglesia Católica, es realmente una bendición de Dios. Pero necesitaba Colombia este bálsamo, absolutamente. Necesitaba que se hiciera luz desde el Evangelio y que esa luz iluminara nuestro propio acontecer y nuestra propia realidad. Bien, vamos a agradecer al sacerdote jesuita Alberto Parra, además es doctor en teología por la Universidad de Estrasburgo, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Padre, un placer como siempre. Muchísimas gracias, buena tarde.